En realidad, el tema de adopción es un tema muy importante en la Biblia. La adopción de bebés por parte de padres humanos es un reflejo de lo que Dios hace con nosotros. Entonces el estudio se llama adopción y vamos a orar, que Dios nos dé una enseñanza, aprender de este tema, un tema muy ajeno a la cultura mexicana, realmente. Son muy pocos los que adoptan en México, contrario a otros países que tienen una Biblia abierta, ¿no? Por favor, Bully, si nos quieres guiar en una pequeña oración. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, por estar aquí para aprender de tu palabra, Señor. Gracias por todas las bendiciones que de ti recibimos cada día. Y gracias por el estudio que vamos a tomar hoy de adopción y darnos cuenta, Señor, que pues somos adoptados hijos tuyos, Señor, y no sabemos por qué tú nos has escogido, pero pues tenemos el corazón plenamente agradecido por eso, Señor. Gracias, Señor, en tu Cristo Jesús. Amén, Señor. En realidad, como mencionaba ahorita Bully en su oración, nosotros no entendemos los caminos de Dios. Podríamos pensar que son caminos injustos, pero basados en que Dios es justo y su justicia es perfecta, solamente tenemos que asumir de que las cosas que Él hace están perfectamente bien hechas. Cuando nosotros fuimos a Rusia a adoptar a estos dos bebés rusos, pues había muchos niños en ese orfanatorio. Había muchos niños en muchos orfanatorios de diferentes puntos en Rusia. ¿Por qué nosotros decidimos adoptar esos muy específicos dos niños? No lo sé. Dios en su infinita sabiduría determinó que así fuera. Una persona como Christian, que ahora a la edad de 17 años, pues ya lo ves que está trabajando y está saliendo adelante como un hombre ya derecho y consciente de sus responsabilidades, pues lo trajimos como un bebé a la edad de 8 meses. Y nosotros ni siquiera tampoco tuvimos la opción de decir, me gusta más ese o aquel otro. No fue así. Está precioso, parece, está perfectamente bien colocado. Sí, no, está perfecto, pero aún así tampoco nosotros lo seleccionamos. El que lo trajo a nosotros fue Dios. Entonces vemos la predestinación de Dios en todos estos ejemplos sencillos de la vida. A mí no me preguntaron que si yo quería nacer en México y hablar español, ¿no? ¿Por qué no nací en Alemania? Me hubiera ahorrado muchos problemas ahora que estoy tratando de hablar, de aprender alemán, que no aprendo nada. ¿Sí? Bueno, Dios no quiso así, son los planes de Dios. Y en Romanos capítulo 11, versículo 33, nos habla de esa misteriosidad de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 33, que dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. ¿Sí? No entendemos completamente todo el panorama de la mente de Dios. Sabemos lo suficiente. Sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es misericordioso, sabemos que Dios es justo, sabemos que Dios no cambia, que ama al hombre. Todas estas cosas sabemos, que Él nos crió con un propósito específico. Pero hay muchas cosas que no sabemos. Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29,
que dice así. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces hay cosas secretas de Dios y hay cosas reveladas a nosotros de Dios. Y bueno, no somos Dios y yo no puedo contestar muchas preguntas que solo Dios podría, ¿no? Cuando estemos en el cielo, pues sí entenderemos todo, pero ahora entendemos obscuramente, solamente un poco, ¿sí? Y dentro de todo este panorama está la adopción de Dios. Vamos a Juan, capítulo 1, en el versículo 12, que habla de algo muy, muy importante. Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice así, Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo nos dice que no todos son hijos de Dios, sino que a los que le reciben, a los que creen en su nombre, a ellos solamente les da carta de adopción para ser hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Cuando tú le recibes en tu corazón, cuando tú vienes a Cristo y le entregas tu vida a Él, Él te da una carta de adopción. Eres hijo mío. Vente al palacio, estás tirado ahí en la calle, totalmente miserable, sin nada, y Él te trae al palacio, y te trae al palacio no para que trabajes ahí, no para que seas uno de sus súbditos, sino para que seas su hijo. Pues es muy importante eso, y ahí vemos con gran claridad este concepto de la adopción, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, que dice así, Romanos 8. Porque, versículo 14 de Romanos 8, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, nos está diciendo, algunos son hijos de Dios, estos. Pues no habéis recibido, dice el versículo 15 de Romanos 8, no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Aquí la expresión Abba, Padre quiere decir papi. De repente, como niños, ya tenemos un papá, que no teníamos antes, estábamos tirados allí sin ninguna atención de nadie. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el versículo siguiente, el 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como hijos de Él vamos a recibir una herencia, dice aquí, ¿sí? La herencia de todo lo que Él tiene. Ahora es muy bonito entender que esa herencia es total. Cuando tú tienes 4 hijos y tú tienes que distribuir tu herencia, pues más o menos te va a tocar el 25%, ¿no? 4 hijos, pues la cuarta parte para mí y la cuarta parte para cada uno de mis hermanos. Pero no es así con Dios. Todos reciben 100%. Entonces la herencia va a ser total. La aritmética de Dios siempre es diferente. Algo maravilloso. Y como adoptados hijos de Dios, pues ya tenemos el cariño del Padre, la atención del Padre, el sustento y la constante preocupación de Él, la guía de Él.
Somos sus hijos, no somos cualquiera. El poder ser escuchados por Él, que nos resuelve todos los problemas. Entonces la adopción es algo maravilloso, pero la adopción no es de todos. No puedes adoptar a todos. Y Dios no adopta a todos. Adopta a todos los que reciben a Cristo en su corazón, que es un acto soberano de Dios, pero al mismo tiempo es un acto de voluntad humana. No entiendo eso. Pero yo soy el que le digo a Cristo, oye, yo quiero recibirte en mi corazón y yo quiero ser hijo tuyo. Entonces viene mi voluntad humana, pero está dentro de la soberanía de Dios, porque Dios es el que hace que yo quiera, porque realmente yo no quiero, ¿no? Mi pecado hace que yo no quiera saber nada de Dios, pero Él voltea las cosas. Entonces no entiendo muy bien eso, son cosas de Dios, pero sí sé que soy adoptado. Y bueno, una cosa muy bonita que tenemos principalmente con nuestros dos hijos, tanto Cristian como Karina, que ya son adultos. Karina tiene 10, va a cumplir 18 años en un mes. Y Cristian tiene 17 y como ves que sí es un hombre. Raramente creo que nunca, hemos tenido conversaciones de adopción. No entiendo muy bien estos dos personajes, sencillamente la ponen bien sencilla. Este es mi papá, este es mi mamá, no entiendo nada, ahí la dejo. Y no como otros que no, quién sabe qué, y se complica la vida. Ellos no se la complican. Cristian nunca nos ha preguntado nada y no le interesa. Sencillamente él está contento, soy su padre, sí me escribe 7, 8 veces diarias, ¿no? Y me dice, papá, ¿qué hago con un cheque? Ah, bueno, pues vas al banco y entonces hablas ahí con esta persona que tú conoces y se lo das. Él probablemente va a hacer que firmes para que se deposite en tu cuenta. Papá, no tengo firma. Bueno, pues podemos inventar un garabato y esa es tu firma. Ah, ok. Y así, 1000 preguntas, ¿eh? Cuando vayas tiene coche, cuando vayas a ponerle gasolina, que nunca le ha puesto gasolina al coche, por favor, es muy importante. Ahí hay una bomba que dice diésel. No uses esa porque vas a destrozar el coche. Tiene que ser gasolina. Ah, ok, yo pensé que esa era la buena. No. Y así, ¿no? Bueno, tiene un padre a quien recurrir para su vida diaria, ¿no? Nosotros tenemos un padre. Antes no lo teníamos. Tenemos un padre y vamos con el padre, oye, ¿cómo le hago? ¿Qué debo de hacer? Y él nos contesta a través de la Biblia y nos da solución a todas nuestras cosas en este libro maravilloso que él preparó para nosotros. Y es un libro, una carta de amor de un padre a un hijo, y yo soy su hijo. Soy su hijo por adopción. ¿Sí? Algo muy bonito, realmente maravilloso, que Dios ha provisto para cada una de las personas que Él ha decidido sean sus hijos. En la palabra de Dios, en 2 de Samuel, vamos a abrir nuestras Biblias, en 2 de Samuel, hay un ejemplo muy importante, muy bonito, acerca de la adopción, en donde Dios nos pone un ejemplo de la adopción. Está en 2 de Samuel y es en el capítulo 9. Capítulo 9 de 2 de Samuel. Y vamos a leer realmente el capítulo, pero quiero decirte que David, que estuvo huyendo por años, porque Saúl, el rey, lo quería matar. Saúl le tenía envidia, porque él sabía que David era mejor que él. David se había enfrentado a Goliat, había sacado adelante al pueblo judío, y Saúl no, era un lío ese señor. Entonces por 13 años lo persigue, lo quiere matar, finalmente Saúl muere, y tal como Dios había dicho, David viene a ser el rey de Israel. Ya las cosas están calmadas, ya se murió Saúl, pero regularmente cuando una persona venía a ser rey, contrario a la persona que estaba, que era de otra familia, esta persona exterminaba a toda la familia del muerto. Pues para que no hubiera posibilidad de que hubiera revolución y líos. Entonces llegaba y no quedaba nadie. Y David pues no hizo eso, porque David
Era un hombre cuyo corazón era inclinado a Dios, y él sabía que Saúl había sido rey porque Dios lo había puesto ahí, y él no podía meterse con las cosas de Dios. Inclusive cuando tuvo oportunidad de matarlo, no lo hizo, porque dijo, ¿cómo voy yo a levantar mi mano contra el ungido de Jehová? No lo hizo. Pero bueno, muere Saúl, y entonces muere también Jonatán, el gran amigo de David, que era hijo de Saúl. Muere en la batalla, todos estos mueren en batalla, y entonces David pues, ya tiene el paso abierto para ser el rey de Israel. Y aquí en el capítulo 9 pasa algo muy bonito de David, el corazón de este hombre que sí es conforme al de Dios, y habla de adopción. Dice el capítulo 9 en el versículo 1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Saúl fue terrible, pero David nunca le tuvo ni amargura, ni odio, ni nada, no quiso matarlo, ni nada. Se murió solo, se murió, respeto, claro. Y Jonatán, el hijo de Saúl, era íntimo amigo de David. Y entonces, Jonatán también muere, y le había dicho Jonatán, tú vas a ser rey, David. Y cuando tú seas rey, no quiero, júrame que no vas a exterminar a toda mi familia, como lo hacen todos los reyes. Júramelo. Y David se lo jura. Y basado en ese juramento, viene esta pregunta de David. ¿A quién ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿A quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aquí ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Cuando las cosas estuvieron muy duras y había un problema anterior, la nodriza de este bebé, se le cayó el bebé y quedó lisiado de los pies para toda su vida. Y esta era la persona que andaba por ahí, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, si había alguien. ¿Sí? Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Todebar. Entonces envió el rey y le trajo a la casa, y la trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, hijo de Lodebar. Pues realmente cuando tú hacías eso, yo creo que la persona encontrada, porque seguro que estaba escondido, lo encontraron y dijo, pues me va a matar, porque soy parte de la casa del rey anterior, no va a quedar aquí nada, tiene mucho miedo. Y vino Mofiboset, así se llamaba esta persona, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mofiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. David lo adopta simbólicamente en la familia de David. Tú vas a comer conmigo en mi mesa, en la mesa del rey, la mesa real, todos los días. Tendrás sustento y todas las tierras y todas las cosas que se le quitaron a Saúl, yo te las devuelvo porque yo tengo misericordia de ti. ¿Lo merecía Mofiboset? Claro que no, conforme a la ley de esos reyes, ¿no? Pero David no actúa así. Él nos da un ejemplo claro de lo que es la adopción. Mofiboset sucede que era hijo de Jonatán, pero en esa posición recibe todas estas cosas.
el versículo 8 dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mofiboset, hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. ¿Sí? Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado el rey mi señor, a su siervo, así lo hará tu siervo. Mofiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mofiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda su familia de la casa de Siba eran siervos de Mofiboset, y moraba Mofiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Ciertamente el tema de adopción es un tema muy importante en la Biblia. Los países que tienen una Biblia abierta son países en donde la adopción fluye en esa cultura. No te sorprendes conocer a mucha gente que tiene hijos adoptados. Hay una familia, bueno, esto fue hace mucho tiempo, 10, 15 años, no sé ahora cómo esté, pero esa familia adoptó hijos, pero ellos adoptaban hijos solamente hijos con problemas. Tuvieron 8. Uno que no tenía brazos, otro que estaba ciego, otro, etc. Uno de ellos fue de aquí de México, de la explosión de San Juanico, ¿se llama? Uno de esos niños se fue a vivir adoptado con esta familia. Y hemos visto nosotros muchas familias, inclusive con niños adoptados muy diferentes a ellos. Nosotros tenemos hijos que si no dices nada, la verdad no se dan cuenta de que son mis hijos adoptados, yo siempre lo digo. Pero se dan cuenta en cuanto les doy sus edades. ¿Cómo es posible que Carlos nació en mayo y 2 semanas después te nació otro hijo? En 2 años. ¿Cómo le hiciste? No. ¿Sí? Y bueno, entonces ya tenemos que explicar que son adoptados, ¿sí? Inclusive cuando nosotros estábamos buscando, que Dios proveyó de una manera milagrosa y maravillosa una casa para que Carlos viviera en donde está él ahora, ahí en Arizona. Esta familia tiene 2 hijos adoptados. Porque es muy común, de repente te los encuentras aquí y allá, y son chinitos, y son negritos, y son de África, y son pues de todo. Sí, hay muchos. Esta familia que está en Arizona, donde vive Carlos como hijo, porque pues lo tratan como hijo. Él tiene que lavar los trastes no sé qué días, y tiene que hacer el césped, pero además le dan los privilegios de que le ayudan, etc. Él es un hijo de ahí, de esa casa. Tienen 2 hijos, un muchacho de 15 años, un poco con una avería cerebral, no muy grande, pero sí con problemas, y tienen una niña muy bonita, por cierto, de 14 años, negrita, y los adoptaron a los 2 cuando eran bebés. Entonces tienen sus 2 hijos adoptados. Y ahora llega Carlos y son 3. Y parece ser que esta niña quiere mucho a Carlos, como hermano, ¿no? Y le cuida, llévame aquí, ayúdame, y no sé qué. Una niña que necesita apoyo, y ahí está Carlos, claro, yo te llevo. Y lo he visto que cuando estuvo Carlos con nosotros le mandaba fotos a ella, y como hermanita, nada más, ¿no? Muy bien, o sea, hay una muy buena cosa. Entonces vemos que hay muchas familias que adoptan en otros países. En México no tenemos eso. ¿Por qué no lo tenemos? Porque no tenemos el concepto bíblico de la adopción.
Cuando nosotros sabemos lo que quiere decir la adopción, porque es algo de mi propia vida, yo fui adoptado, pues las cosas son muy diferentes. Yo quiero saber del tema, qué quiere decir eso. Y entonces yo entiendo muy bien la adopción y me doy también a los demás. Muchas parejas quieren tener hijos adoptados porque saben que las parejas lo necesitan, no el bebé. Nosotros somos egoístas, vivo para mí mismo, soy un verdadero lío, necesito sacar mi egoísmo. Mira, tráete 2, 3 bebés y vamos a darnos a ellos para aprender lo que quiere decir eso. Y ese es realmente el concepto, ¿sí? Dios se dio a nosotros en la cruz para que fuésemos adoptados como sus hijos, ¿sí? Entonces es un tema maravilloso, ¿sí? Ahorita tengo que estar realmente controlando a Karina porque se me desboca y quiere adoptar más. Espérate. Sí. Dice que la mejor época de su vida fue cuando cuando eran bebitos. Y ya son grandotes, ya. Vamos a traer más. Ay, mi vida. Sí, Carlos, en 5 años ya. Sí, exactamente. Entonces ella. Pero bueno, así es Dios. Y es un concepto de Dios. No entiendo muy bien por qué Roma lo tomó muy a pecho, porque Roma pues no tenía, quizá por los conceptos bíblicos, no sé, pero el concepto jurídico romano lo tenemos nosotros por Roma, en donde había la adopción de estos señorones de Roma que estaban adoptando, ¿no? Los adoptaban como hijos a guerreros de la guerra o esto o lo otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, la adopción es algo realmente maravilloso y nosotros somos hijos adoptados de Dios, ¿sí? Entonces, este ejemplo de David es uno, hay otros, pero pues vemos con mucha fuerza cómo Dios nos adopta como hijos suyos. ¿Se podría llamar cultura de adopción? Sí, claro. Sí. ¿Y los romanos la tenían? ¿Sí? En algunas ocasiones. En algunas ocasiones. Pero hoy, en estos países, sí existe. Inclusive las leyes americanas, por ejemplo, por decirte un país, las leyes benefician grandemente a los adoptados. Como los americanos están siempre buscando niños de adopción y es difícil hacerlo en Estados Unidos, pues van a China y van a otros lados. Y la manera de traerlos es muy sencilla. Te ponen todo rápido para que tú digas, mira, es así, no te vamos a poner, tú quieres adoptar, no te ponemos ninguna traba. Es más, te damos facilidades de impuestos, porque te damos esta deducción y esta otra y esto lo otro, porque tienen ese concepto importante de adopción. Sí. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Los niños son hasta americanos. Y ya cambiaron la ley. No, antes era de que el niño tenía que ser residente primero, vivir 1 año en Estados Unidos y entonces ser americano. Ya quitaron eso. En el momento que tú adoptas, en ese momento ese niño tiene tu nacionalidad. Que en México también lo tenemos. En el momento que Christian fue hijo mío en papel, en ese momento yo podía sacar su pasaporte mexicano porque él era mexicano. No lo supe, los dos, sí. Tienen dos nacionalidades. No lo supe y entonces hice el trámite yo de nacionalizarlo. Bueno, pero no era necesario, porque la adopción es un concepto muy importante. Ahora, aquí hay algo bien importante. Pero antes de eso quiero que leamos Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Gálatas 4, 5. Gálatas capítulo 4, en el versículo 5 dice,
Bueno, desde el 4 para que lo entendamos, Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Gálatas 4, 4 y 5, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué bonito situación tenemos nosotros de haber estado totalmente abandonados en el mundo, sin nadie que se preocupara por nosotros. Llegó Dios y nos llevó al palacio para que fuéramos sus hijos. Y ahora tenemos una situación muy diferente, donde tenemos todo, la protección, el apoyo, la fuerza, la guía, el título de ser hijos de Dios. Muy diferente. Pero yo quiero ampliar esto un paso más. Cuando esta señora, media loca yo creo, no sé, en Estados Unidos, habiendo adoptado una niña rusa, la llevó a su casa y no sé qué pasó, pero pues no estaba lo suficientemente estable emocionalmente, no sé qué, y la puso en un avión para que la niña se regresara a Rusia, y llegó a Rusia. Bueno, sí, llegó a Rusia, y por el gobierno, pues la agarró el gobierno, ¿verdad? Y dijo, ¿y qué es esto? Y por eso hubo cambios en la manera de adoptar en Rusia, porque dijeron, nos te damos uno de nuestros hijos, y tú haces esto, ¿qué te pasa? ¿Eh? Pero tuvieron un problema muy grave, y yo no sé, yo no creo que no tenga solución, ¿eh? Cuando tú eres adoptado, nadie te puede desadoptar. Eso no existe. Yo no puedo ahorita, ¿verdad?, ir al juez y decirle, oiga, usted me dio una carta de adopción, ahí decía que yo soy papá de Valentina, yo estoy harto de ella, ya no la aguanto, por favor, ya no la quiero, deme una carta de desadopción, o no sé cómo se llamaría, ¿no? Fíjate, no existe eso, ni en la ley romana, ni en la ley anglosajona. No puedes hacer eso. Tú no puedes deshijar, aún tu natural. Tú tienes un hijo natural y tú dices, yo quiero, no es mi hijo, yo quiero legalmente que me den un papel que diga que él ya no es mi hijo. Y le dicen, señorita, híjole, pues no sé, no solamente ya nos acabaron, yo no tengo eso. Aquí, ¿de dónde lo saco? ¿Verdad? Eso no existe. ¿Sabes lo que significa esa, la extensión de eso? Yo fui adoptado como hijo de Dios y soy un rebelde, soy desobediente, soy terrible, pero Dios nunca me podrá deshijar. Me disciplina como padre, ¿eh? Y como padre no me castiga, es muy diferente, me disciplina, porque Él no me quiere destruir, soy su hijo, y me ama entrañablemente. Él me disciplina para que yo cambie, para que yo vuelva otra vez a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Pero el concepto de desadopción no existe. Yo recibí una carta de adopción de parte de Dios, en donde Él me da la herencia, en donde yo soy hijo de Dios, en donde yo pasaré la eternidad con Dios, y eso nadie me lo quita. Ni Dios, porque es Dios. Tremendo, tremendo esto. Romanos capítulo 8, versículo 23, habla de que la creación gime, porque está muy mal ahorita, ella quiere que sea liberada, que se cambien las cosas. Dice el versículo 23, y no solo la creación,
sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros somos adoptados como hijos suyos, pero no hemos recibido la herencia completa. Esa vendrá cuando estemos allá. Dice la Biblia que hemos recibido un anticipo. Hemos recibido las arras del Espíritu. Un pequeño anticipo. Efesios 1, 13 y 14. Y la herencia completa la vamos a recibir cuando estemos con Dios. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces yo tengo guardados las actas de adopción de Christian, de Karina, de Valentina, actas de adopción que jamás podría yo cancelar. Ahí dice quiénes son los padres. Inclusive tuvimos que cambiarles de nombre a los rusos, porque eran nombres rusos. Para empezar no podía yo ni escribirlos. Karina se llamaba Ludmila, que es algo medio común en Rusia. Y Christian se llamaba Alexander. Sí. Sasha le decían ahí en el orfanatorio. Yo creo que Sasha es como Chucho cuando por Jesús, pero entonces es Alexander. Y nosotros cuando llegamos a Estados Unidos, es muy común también en Estados Unidos, porque viene de todo el mundo, ¿qué nombre le quieres poner? Y pues su nombre, aquí lo vamos a apuntar, y de hoy en adelante así se llama por el resto de su vida. Y entonces nosotros pusimos Ana Karina y Christian David. Así se llama. Todos son CD, todos. Carlos Daniel, Christian David y Caleb Douglas. ¿Caleb qué? Douglas. No sabía. Sí, los tres tienen eso. La niña se llama Ana Karina. Y entonces, bueno, ahí está, acta de adopción, Ana Karina, sus padres. Claro que no lees nada, todo está en ruso. Pero ahí dice, mira, Ana, ese sí le entiendo. Sí, que dicen que es un idioma muy bonito, muy difícil también. Y dije, no me hagas bolas, no puedo con el otro. Estoy aprendiendo alemán y tú quieres. Pero, y yo le dije, Christian, a lo mejor algún día, o tú, Ana, a lo mejor algún día quieres ir a Rusia, es un país maravilloso, con una gran historia, tiene muchas cosas, es tu sangre. No sé. Me dice que no tengo tanto interés. Sí, no me interesa. Estoy muy feliz en donde yo estoy. Quién sabe, a lo mejor ya casado y todo, pues llevará a su esposa, no sé, quién sabe, no sé. Pero no les tiene ningún interés. Que es muy bonito porque ellos hay un concepto muy importante también para con Dios. ¿Quién es tu padre? Pues que tu padre es el que te saca adelante, no el que te trajo, no el que te trajo al mundo. Sí. Tu padre es quien te crió. Que estuvo ahí todos los días contigo llorando la enfermedad y el otro y los problemas y todo durante 25 años para que tú se Ese es tu padre y esa es tu madre. La señora que te abandonó, esa no es tu madre. ¿Sí? Entonces creo que ellos entienden eso y no les interesa. Valentina habla mucho de papi y de mami, pero sí atrás tiene eso de que pues algún día sí me gustaría. Bueno, está bien, no sé, cada quien. Pero ellos dos nunca han hablado de la adopción. Papá, ¿y cómo era? Y papá, ¿y qué? Nada. Y fue algo muy bonito que ahora, bueno, ya están grandes, también pasó algo muy bonito. Nunca hubo represalias con ese tema. Tú no eres de la familia, ¿no? Algo así. Jamás. Porque hubo una integridad de que, pues, es mi hermano, o sea, nunca se cuestionó nada. Muy bonito, ha sido una experiencia muy bonita.
lo que hemos tenido, pero la experiencia con Dios es mejor. ¿Sí? Es una experiencia maravillosa que yo tengo con un Dios que nunca me dejará, nunca me abandonará. Soy su especial tesoro, la niña de sus ojos. Y es muy bonito cómo, bueno, también sé que sabes esto, el amor no es un sentimiento, el amor es un compromiso. Y tú decides amar a este bebé. Hay un instinto maternal, ¿verdad? Es mi hijo, pero este no es tu hijo. Sí, pero yo he decidido que lo sea. Y entonces entra un proceso de que ya está así. Y es irrevocable, es incondicional, es certero, es para toda la vida. Y no hay más. Ellos se sienten seguros, ellos se sienten cobijados, se sienten protegidos. Ese es mi papá. Y él siempre está ahí para mí. Y lo hace Cristian. Te digo que me habla. Habló anoche a las 12 de la noche para contar la experiencia de su primer día de trabajo. Oye, son las 12 de la noche, güero. Sí, pero. ¿Sí? Es mayor el cariño hacia un adoptado, porque con el de sangre, bueno, pues es de uno ya, pero para darle lo mismo a otro es mayor. Tal vez nosotros sencillamente todos son iguales y los tratamos igual para bien o para mal, todos Pero reciben. el hijo debe reconocer eso. Bueno, eso es lo que no es nuestro, pues, de ellos el hacerlo, ¿verdad? Pero para nosotros, los 5 hijos, nunca ha habido una situación de que, bueno, es que él, esto, lo otro. Sí hay favoritismos, pero porque se lo merecen. Uno saca 10, pues bueno, pues tú tienes más. El otro es obediente, pues tú no tienes nada. Desde ese concepto, ¿verdad?, de resultados de su vida. Pero por su sangre son todos igual. Y nos ha ido, bueno, pues imagínate cómo le ha ido a Dios, que está totalmente con un dolor de cabeza. ¿Para qué adopté a Patti? No entiendo. O sea, ¿por qué hice eso? No te aguanta, ¿eh? No te aguanta. Sí. De veras no te aguanta. Y no es así. No es así. Él no es hombre para que mienta y él no es hijo de hombre para que se Con arrepienta. Mauricio. No, bueno, Mauricio, lo tiene, es acta de adopción, está todavía pendiente. No es así. Dios hay cosas maravillosas que Él hace. Y esa es la adopción. Entonces, eso es un tema muy bonito que quisiéramos inculcarla en este país, pero para ello se necesita la Biblia. Porque si no, no la entiendes. No acabas de entender bien qué quiere decir eso. Sí, entiendo. Entonces, el meter el concepto de adopción en un país no bíblico sí es difícil. Sí, y hay personas que están adoptando y quieren todo, pero en porcentaje para la población mexicana, pues no es nada, ¿no? Sería muy bueno ver las estadísticas de adopción en un país como Estados Unidos. Y sí es algo muy, muy fuerte. Muy fuerte, ellos sí están buscando por todos lados. Y tienen sus problemas y entonces no pueden adoptar. Y la cultura americana es terrible y hay muchas situaciones y muchas presiones y muchos líos. Pero hay muchos corazones que dicen, yo necesito adoptar y van y buscan por todo el mundo a ver dónde. Y cuesta, porque además los países dicen, pues esta es la manera como pagamos nuestros orfanatorios y cuesta. En Guatemala tiene un costo y en Rusia tiene un costo y tienes que pagarlo. Pero lo hacen. Y no solamente de eso, pero ahora tienes que ir 3 veces a Rusia. Y bueno, Rusia no está en la esquina. Tienes que ir y el hotel y todo, y entrevistas y no sé qué, para ver si tal vez puedes tú adoptar. Cuando era nuestro caso, fue mucho más fácil. ¿Y les fue fácil entrar a Rusia? Que yo una vez quise ir con Tania y nos dijeron que solo que conociéramos a alguien y que la familia bueno. nos pidió. Sí, siempre, todavía. No, todavía ahora lo que necesitas es una justificación de por qué ir a Rusia. Y entonces, pues, por ejemplo, los Juegos Olímpicos o cosas así, pues te dan una carta de que tú eres parte del equipo, o te dan voy a estudiar esto, algo, ¿no?
En el caso nuestro, pues sí recibimos una carta del orfanatorio diciendo que nosotros íbamos a adoptar, Ok. e inmediatamente nos dieron las visas, ¿no? De la agencia. Sí, nos ayudaron Porque completamente. como turista me dijeron, mire, Sí. solo que usted Sí. venga con el señor, la Sí, verdad, sí. porque Sí. él trae turismo, Sí. pero él es ruso. Sí, Y solo sí. él nos puede meter como turista. Sí, Entonces nada sí. más llegamos a Sí, yo creo que ahora está un poco más abierto, pero sí, no es tan sencillo. Y bueno, más y más se ha abierto Rusia. Kirov es un lugar en donde no podías entrar ningún extranjero porque ahí estaban toda la cosa nuclear del ejército y todo, y las fábricas, y entonces ni siquiera podías ir. Pero ya con la apertura fue mucho más fácil. Y estos dos niños nacieron en Kirov, Rusia. Y son rusos y ellos lo saben. Y bueno, o sea, una cosa muy natural, muy sencilla realmente ha sido todo. Y eso es lo que tenemos con Dios. Muy sencillo, Dios es nuestro Padre. Un concepto que no se tenía hasta que llegó Jesús y Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Abba, Padre. Entonces Él trae este concepto y nos lo da a nosotros para que nosotros tengamos la certeza de que somos hijos de Dios. Pues vamos a orar, gracias a Dios por que somos sus hijos. Señor, te damos muchas gracias porque nos sacaste del orfanatorio de la vida, nos has llevado al palacio como hijos tuyos, un gran privilegio, y gozándonos siempre de cuántas cosas tenemos contigo, cuán afortunados somos, y sabiendo que todo aquel que quiere puede ser adoptado por ti. Tienes muchos hijos y la condición es sencillamente que entreguemos tu vida a Cristo, nuestra vida a Cristo, y que Él sea el Salvador y dueño de nuestro ser. Y gracias, Señor, porque eso lo podemos aplicar en nuestra vida para con las adopciones humanas, y que muchos niños tengan el privilegio, que no lo tienen allá en los orfanatorios, de tener una familia, de tener el cariño, la atención, la educación que pueden dar los padres. Un padre y una madre, no nada más uno de los dos. Gracias, Señor, te lo damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que por cierto trae el otro problema de que, bueno, muchos no son bien adoptados porque pues uno de los dos no está. Y entonces ya se divorciaron y el otro anda por allá y uno tiene que hacer la de papá y de mamá, y eso trae muchos problemas. Ya no digamos dos señores que uno se dice papá y el otro se dice mamá, y el pobre niño está totalmente confundido porque pues su papá es mamá o su mamá es papá, no entiendo. Pero bueno, sí, entonces todas esas cosas están, ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es un hombre y una mujer. La mujer tiene ciertos conceptos muy definidos de parte de Dios para con los hijos, el hombre tiene unas cosas para con los hijos y se complementan. El papá no puede darle al niño las cosas maternas, no puede, imposible, aunque lo intente, y también viceversa. Entonces el que haya un hombre y una mujer en casa es esencial para la educación de un hijo, pero básico. Si no está, ya está coja la cosa, ya se está cayendo a la casa. Entonces, bueno, eso mucha gente no lo entiende, pero es el diseño de Dios. Así. Eso lo dijiste Así creo que lo dije. Sí. Así tal cual lo dijiste. ¿Cómo deshacerse de los hijos? Ya no están buscando. Tiene una hora libre, mételo a lo que sea para no estar con los hijos. Tiene todas las actividades, karate, yoga, lo que sea, para no estar con los hijos. Bueno, se llama yo. Yo quiero mi espacio, yo quiero mi vida, y todo esto me estorba, inclusive mi marido. Eso está mal. La vida es al revés, la vida es dar. Te das a tu esposo, te das a tu esposa, te das a los hijos, y vives para eso, no hay nada por qué vivir. Ciertamente no vives para un coche o para un viaje, sería tonto eso. Vives para Dios.